Hola, soy Búho, gracias por venir. Toma asiento, sírvete algo para beber y platiquemos sobre El Hobbit. Primero tengamos un pequeño trasfondo. Este maravilloso libro consta de 19 capítulos, aproximadamente unas 280 páginas de aventura fantástica, y el autor es el legendario John Ronald Reuel Tolkien, famoso escritor y poeta, uno de los mejores filólogos del mundo, lingüista y profesor de literatura inglesa y de lengua, nacido el 3 de enero de 1892 y fallecido en 1973. Como pequeño trasfondo, para recordar o aprender si lo desconocías, él escribió todo un mundo de fantasía al cual llamó Legendarium, palabra con la cual se describe al conjunto de libros y demás información complementaria en cartas y otros textos que conforman la llamada Tierra Media de Tolkien, su mitología, personajes, lugares, entre otras cosas. Esta novela es la que dio al público un inicio a este mundo, siendo la primera publicada de lo que se volvería una saga. Existe otro libro publicado después, aunque había sido comenzado a ser escrito desde muchos años antes del Hobbit, llamado El Silmarillion. Este narra la historia, la mitología creacionista de este universo, siendo el libro que narra el comienzo de todo desde la creación del mundo, quedando el Hobbit en línea temporal de acontecimientos entre el Silmarillion y la trilogía de El Señor de los Anillos. Sin embargo, para tu tranquilidad, no necesitas leer el Silmarillion para comprender el Hobbit, y vamos a entender por qué. Vamos a profundizar un poco más sobre este libro. Tolkien comenzó a escribir El Hobbit con la principal intención de entretener a sus hijos, buscando que sea una lectura fluida y fácil de entender para ellos. Mientras era escrita, el borrador fue presentado a diferentes personas y terminó en manos de una trabajadora del editorial, George Allen and Unwin. Y viendo el potencial que tenía esta historia y con los deseos de publicarla, le solicitaron a Tolkien que la terminara de escribir, ya que él había dejado la historia sin terminar, siendo al fin publicada el 21 de septiembre de 1937. Ahora, si viste la trilogía de películas de El Hobbit, dirigidas por Peter Jackson, ten en cuenta que hay muchos sucesos de los filmes que no aparecen en la novela original, tanto personajes como algunos detalles técnicos de algunas razas. Lo menciono como trasfondo por si esperabas lo mismo en el libro. Ahora vamos a la historia en sí. Vamos a darnos una pequeña sumergida a su trama a modo de sinopsis sin darte spoilers que te arruinen el libro. Bueno, pero ¿de qué va El Hobbit? ¿De qué va este inicio de esta maravillosa saga? La historia nos es contada por el mismo Tolkien, quien nos lleva de la mano narrándonos las aventuras de un pequeño ser de la raza de los hobbits, llamado Bilbo Bolsón. Los hobbits son criaturas tranquilas y amigables, parecidas a los seres humanos, pero con algunas características diferentes. Su altura es menor, tienen pies muy grandes y su origen, aunque se desconoce, no parece ser el mismo de la raza de los hombres. El mago llamado Gandalf llega a su casa un día para invitarlo, prácticamente sin dejarle opción, a participar en una aventura para recuperar el tesoro de unos enanos, que quedó dentro de unos antiguos dominios de estos al interior de una montaña, que fue robado por un dragón llamado Smaug, expulsando a los enanos tiempo atrás, y es custodiado por este dragón. Bilbo vivirá entonces en compañía de un pequeño grupo de 13 enanos y el mago Gandalf diversos acontecimientos, algunos muy peligrosos, en su larga travesía de las tierras del oeste hasta la montaña solitaria, que es donde se encuentra el tesoro y el terrible dragón. Bueno, ahora vamos a ver lo técnico de este libro, de un modo analítico. Es una novela puramente fantástica, como ya habría quedado claro. Da uso de seres como enanos, dragones, magos, trolls, orcos, elfos y demás seres de fantasía de diferentes folclores del mundo.
separando, claro está, los propios creados por Tolkien como los hobbits. Posee una narrativa bastante amena, se deja ver que está pensado para ser leído por infantes, tanto por la sencillez de su vocabulario como la ligereza en la manera de narrar la historia. Además, el narrador habla al lector directamente en varias ocasiones a modo interactivo. Por ejemplo, hay partes en las que la narración de un acontecimiento se ve pausado para explicar algo. Y esos puentes que usa Tolkien para pasar de lo que acontece a lo que va a explicarnos son dirigidas directamente al lector, con frases como, y cito, y por si se lo preguntaban. Otra frase que podemos encontrar sería, y cito, seguramente estarán pensando como yo que... Otro ejemplo, en caso de que lo hayan olvidado, recordemos que... Y por último, una que me gustó mucho, y si se preguntan por el pequeño hobbit, y demás frases como estas, enfatizando que hay un narrador, no personaje, narrando directamente a nosotros. A pesar del panorama infantil que pinta tener esta novela, es suficientemente madura para ser leída por jóvenes y adultos, puesto que trata temas más serios, aunque de un modo algo ligero, como la muerte, la guerra, no entrando en detalles grotescos, obviamente, y evitando expandir sucesos de violencia, puesto recordemos era pensado para niños. Sin embargo, no llega a ser un cuento de oraciones simples y argumento barato y aburrido. Dentro de la trama, sin dejar de analizar lo técnico, este libro posee un trasfondo histórico sumamente grande dentro de su trama que expone el hecho de que Tolkien ya tenía bien estructurado, o al menos las bases de lo que sería el legendarium de la Tierra Media. Puesto que en El Hobbit hace menciones de guerras acontecidas entre razas hace mucho tiempo. Ciertos personajes antiguos, acontecimientos que da a entender tendrán un efecto a futuro después de terminada esta historia, y otros detalles que se ven aclarados y definidos en libros posteriores, como la trilogía de El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Mientras terminaba de escribir El Hobbit, Tolkien se dio cuenta que El Silmarillion, que aún no era publicado, estaba conectado al Hobbit. Y este estaba sucediendo muchos años después de lo que él estaba relatando en El Silmarillion. Y de esta manera es que incluyó un trasfondo más complejo en la trama del Hobbit. Fue creando estas conexiones de acontecimientos entre el Silmarillion y el Hobbit para que tuviesen lógica argumental. Tolkien lleva la trama de principio a fin de manera muy bien estructurada. Define, a mi parecer, muy bien las introducciones, desarrollos y conclusiones de cada uno de los capítulos, dejando entrever su talento en la escritura, siempre manteniendo en prioridad el fluir de la trama para no resultar monótona y aburrida en alguna sección específica. En todo momento mantiene al lector avanzando con facilidad en toda la narración. Si nos vamos hacia el desarrollo de los personajes, la construcción de estos y su desarrollo a lo largo del libro es bastante buena. Es claro el cómo los acontecimientos van evolucionando en la mentalidad y la madurez de los personajes. De hecho, la narrativa amena e interactiva que usa Tolkien en esta novela facilita la unión del lector con los personajes y se siente la madurez que van adquiriendo conforme aprenden con lo vivido en las aventuras. Obviamente algunas más difíciles que otras. Toca temas emocionales y psicológicos de manera superficial, pero lo suficientemente claros para comprender con facilidad el sentir de los personajes ante las aflicciones y el cómo se sienten al ir superándolas y alcanzar sus respectivos aprendizajes e introspecciones de los éxitos o fracasos que nuestros personajes van viviendo. Ahora, las razas, a su vez, son muy bien definidas. Puedes comprender las culturas distintas de cada raza y sus comportamientos que las diferencian. Por ejemplo, los orcos son seres desordenados y violentos, mientras que los elfos son más serenos y elegantes. Puedes llegar a visualizar muy bien con la forma de escribir de Tolkien hasta la manera en que se visten, hasta el mínimo detalle.
y cómo son los lugares en los que viven. Un aspecto muy bonito a destacar es que se percibe que Tolkien tenía muy bien definido el fondo cultural de cada raza, que en esta novela se ve de manera general, y sirve de introducción por si continúas con los otros libros de la Tierra Media para conocer más a fondo de estas razas y sus respectivas leyendas. Como conclusión a esta reseña, puedes esperar que no sea una historia con dramas profundos y temas adultos tan desarrollados. Recordemos que es la primera historia publicada y fue pensada más para infantes. Sin embargo, está bien trabajada y puede ser disfrutada por niños y adultos. Me atrevo a decir que más por adultos que por niños, pues hay ciertos detalles que los niños no entenderían sobre la profundidad de la trama. Si posees el interés de conocer el legendarium de la Tierra Media, pero no sabes por dónde comenzar, habiendo tanto material, El Hobbit es un excelente comienzo. Es de fácil lectura y te comienza a familiarizar con el mundo de Tolkien y las razas que los componen, así como las características de este mundo. De aquí, si tienes más interés, puedes ir y te aconsejo que vayas a la trilogía del Señor de los Anillos como continuación. Existen muchas recomendaciones sobre qué leer primero y qué leer después, pero la gran mayoría concuerda en algo. El Hobbit es de los mejores libros para empezar. Si no, es que es el mejor comienzo para adentrarte en la literatura de Tolkien. Te recomiendo mucho esta historia. Está llena de aventuras y acción, culturas de razas muy interesantes y todo un mundo fantástico por leer en sus páginas, a través de una narrativa bastante agradable y amena. Pues muy bien, esto ha sido todo. Espero hayas disfrutado tu estadía conmigo aquí en Búho y Página. Gracias por visitarme. Regresa sano y salvo o sana y salva. Y te espero aquí en tu siguiente visita. Cuídate mucho.